Bienvenidos a una nueva review del manga de Blue Lock. Lo último que habíamos visto fue a Izagi descubrir una nueva manera de despertar su ego, buscando en lo profundo de su ser. Enfrente, por supuesto, se encontraba su rival de siempre, Rin. La inminente colisión entre estos dos es lo que nos lleva al capítulo de esta semana, el 283. Vemos a Rin avanzar peligrosamente hacia la portería. Raichi grita que lo paren como sea, incluso Shido está sorprendido por lo que está viendo. ¿De verdad?, se pregunta. Está abierto para un pase, pero Rin decide seguir. Por otro lado, Hiyori desliza que no lo logrará. Mientras todo esto sucede, el reloj que indica el intercambio de estrellas marca sus últimos 10 segundos. Todo se definirá ahora. Los dos oponentes finalmente se encuentran, Rin contra Izagi, Izagi contra Rin. Izagi se le pone de frente y lo reta. Vamos Rin, ven aquí. Detrás de Izagi solo se ve Gagamaru a lo lejos a un lado de Izagi. Rin sprinta rápidamente. Con este movimiento hace dos cosas. Primero deja atrás a los defensas que poco pudieron hacer contra él, ambos ya no son rivales. Y al mismo tiempo busca el enfrentamiento directo contra Izagi, su muro final. Como espectadores, Loki lo incentiva. Ve, superestrella. Incluso Noel Noah no tiene palabras, solo es un espectador en esta jugada. Izagi por su parte lo espera listo. Finalmente, por fin los dos están frente a frente para la batalla final, para dar la vida si es necesario. Izagi lo sabe. Rin quiere destruirme y ganar, ¿verdad? Izagi rodeado de su nueva aura, Rin con su aura monstruosa listo para aniquilar. Izagi se mueve para detenerlo, para intentar conectar con el balón. La metavisión activada, la oportunidad de bloquearlo está ahí. E Izagi lo intenta, pero Rin lo ve venir. El ojo de Rin observa el movimiento de Izagi y al mismo tiempo a Gagamaru a lo lejos. Mueve el balón para alejarlo del bloqueo de Izagi, quien queda congelado en el tiempo. Y el intento de Izagi queda en eso. Un intento. Rin impacta el balón con Izagi totalmente desarmado. El dorsal del número 11, la espalda de Izagi, es testigo del impacto que un salvaje Rin cree lo llevará a la victoria. Mientras Rin exclama, Izagi, gané. Pero luego de un impacto y cuando las armas han sido mostradas, Izagi tiene una pregunta que hace tambalear la resolución de Rin. Ganaste, ¿eh? ¿Cómo se siente eso? Maldito fenómeno. Yo soy solo un peón después de todo, ¿verdad? Pero esta es la estrategia para destruir genios. Estás ahí. Esta pregunta no está dirigida a Rin, sino que por detrás del mismo Izagi y del mismo Rin, Kaiser aparece con la metavisión, saltando y se produce así la reacción química prodigio más prodigio. Kaiser e Izagi. Rin se da cuenta de lo inminente, entonces él se ha dejado destruir a propósito. Y así, las rosas y los rompecabezas se mezclan. Kaiser estira la pierna y con su pie logra obstaculizar el disparo. Rin ve el resultado de lo que hizo Izagi. Ese maldito ha guiado al tipo de la rosa a bloquear mi disparo. Si bien Kaiser logra tocar la pelota, se dio cuenta de algo. No es suficiente, el bloqueo fue muy superficial. Y tiene razón, la pelota sigue con su efecto, va a dirigirse al arco, quizás a la red, a pesar del bloqueo. Ahora es terreno de Gagamaru, pero solo puede pensar en que no sea gol. La ve, la sigue con la mirada y dice, esto es malo. Desea con todas sus fuerzas, por favor no entres. La pelota rebota en el palo, el efecto impuesto entre el golpe de Rin y el bloqueo de Kaiser hace que sea completamente indescifrable. La única realidad es que la pelota irá hacia adentro del arco luego del rebote. Los que son testigos de esta catástrofe son Izagi y Kaiser, mientras Charles sonríe a lo lejos casi saboreando el gol. La pelota rebota en la línea y solo tiene que pasar completamente para que se decrete el final de todo. Una pequeña sombra aún permanece tocando la línea, y esta milésima de segundo es suficiente para que la super reacción de Gagamaru logre sacarla. La defensa de la garra de oso, grita el portero mientras realiza una salvada imposible. La pelota no toca la red, no pasa la línea, Gagamaru se ha encargado de eso. Esta reacción y la salvada deja sorprendidos a propios y extraños. Charles, que festeja hace un momento, ahora está boquiabierto. Igarashi no puede creer lo que ve y el rostro de los maestros parece impávido, pero sus ojos son copias idénticas de la sorpresa. El balón finalmente pica hacia afuera y queda a salvo. Así Gagamaru festeja su hazaña mientras Izagi también hace lo mismo. Cierra el puño, lo ha logrado. Con la super salvada de Gagamaru, Alemania tiene una pequeña ventaja. Podemos hacerlo, dice Izagi. Los prodigios pueden vencer a los genios. Así cierra este capítulo y no dio un segundo de respiro, realmente a nivel visual de los mejores capítulos que tuvimos.
Si te gusta el manga y los dibujos y composiciones, este capítulo es orgásmico. Lo desarrollaré más hacia el final del video, pero podemos decir que Rin indiscutiblemente es el número 1 de Blue Lock. Pensemos que para detener su disparo tuvieron que juntarse las siguientes variables: 2 usuarios de Metavisión, Izagi dejándose ganar, Kaiser estirándose a más no poder, el palo y un portero con reflejos de semidios como Gagamaru. Todos estos elementos tuvieron que alinearse para que no sea gol. Tenemos que darle también la derecha a Izagi en su estrategia, ya que, como lo notó Rin, se dejó derrotar, se autodestruyó, se dejó devorar para que Kaiser bloquee el disparo. Esta reacción química entre prodigios, o como dicen algunas traducciones, aprendices talentosos, estuvo fuera de los cálculos de Rin. Aunque por un lado al principio pensé que no era nada nuevo, recuerdo un panel en que ambos bloquean por ejemplo el disparo de Barou y pensé, ¿qué diferencia esta jugada de aquella si al final el resultado es el mismo? Bloquear el disparo entre los dos. Y creo que la diferencia fundamental es que contra Barou fue pura suerte. Izagi y Kaiser trabajaron por separado y en los diálogos vemos que Izagi va contra Barou por su rivalidad. En este caso, Izagi contaba con que Kaiser esté en ese lugar, por eso le cubre uno de los lados a Rin, para que el disparo pueda tener más oportunidades de ser bloqueado por Kaiser. Le cierra el ángulo. Izagi usó todas las piezas que tenía a su favor, se dejó perder contra Rin en el 1 contra 1 para un bien mayor: ganar. Dejó de lado la rivalidad con Kaiser y lo computó dentro de su estrategia como un posible aliado. Creo que haber visto jugadas como la que nombramos recién, la de Barou por parte de Kaiser, ayudó a Izagi a creer que podría ser logrado. Necesitan 2 prodigios para vencer a un genio. Es más, sin la reacción de Gagamaru todo podría haber sido en vano. No sé si la salvada de Gagamaru estaba en los cálculos de Izagi realmente, pero esta salvada de Gagamaru es algo que necesitaba ver. Necesitamos más acción de porteros. También sería interesante si la reacción química de Izagi y Kaiser se termina de manera defensiva o pueden llevarla a cabo de manera ofensiva en el siguiente capítulo. Recordemos que los fans al inicio de este partido comentaban en las redes sociales que cuando daban sus impresiones decían que en un futuro dúo, Kaiser sería ideal que juegue con Izagi, que por el momento le faltaba madurez intelectual a ambos para usar esa reacción química, pero si llegaban a conectarse y respetarse, podrían ser el mejor dúo del mundo. Algo a lo que Izagi no reaccionó nada bien, mandando toda la mierda, y en este capítulo lo tenemos haciéndolo, lo que demuestra un buen desarrollo de personajes. Quizá esperábamos otro tipo de habilidad en su despertar, pero tiene que ver con lo que es capaz de hacer ahora, dejar de lado una obsesión para ganar. Y aunque podría haber sido bueno ver a Izagi vencer a Rin 1 contra 1 para aquellos fans de Izagi, hubo un despertar de Izagi. Ya no le importa enfocarse en Rin y simplemente intenta ganar a toda costa, incluso si eso lo hace lucir mal. Ese es el punto de este despertar. Y si bien es cierto que Izagi necesitó de apoyo para detener a Rin, recordemos que Rin necesitó un consejo de Loki para no ser devorado por Igarashi. Una pelota por fuera, espacio para correr y no ir al choque directo. Todos necesitaron de alguien para llegar a donde están. Sí, entiendo que a algunos le pueden parecer corto el capítulo, pero las imágenes que tenemos acá pocas veces van a ser superadas. Tenemos composiciones hermosas. Si te gusta el manga y el dibujo y te quejas de que el anime no le hace justicia, tienes que haber disfrutado como loco este capítulo. Creo que hay como 6 páginas dobles, particularmente el enfrentamiento Izagi contra Rin con su aura es buenísimo, y para los que se quejaban que había mucho diálogo en los otros capítulos, acá hay un capítulo casi sin palabras, puras acciones, provocaciones entre jugadores, es decir, la esencia misma de Blue Lock. Sobre lo que viene en el siguiente capítulo, creo que nos despedimos de las estrellas, se van con un Loki que pudo haber ganado solo el partido, pero decidió que no, y con un Noah que usó este partido para destruir psicológicamente a Izagi y para despertar a Kaiser como rival. Veremos si entran los mismos que salieron, si tenemos otras sustituciones. De todas maneras, todo indica que quedan muy pocos capítulos para la campanada final. Díganme sus impresiones, espero les haya gustado y muchas gracias por mirar.